vez más quiero saludar a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo y una alegría para cada uno de nosotros estar aquí en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Hermanos, dando continuidad a la serie de los 10 mandamientos, hoy nosotros vamos a entrar en un mandamiento que es como si fuera la parte 2 del primer mandamiento. En el primer mandamiento nos habla en cuanto a los dioses, a la idolatría, pero refiriéndose a comparar o a tener otro Dios aparte del único Dios verdadero. Ya en el segundo mandamiento, el Señor aquí está prohibiendo a las imágenes. Pero ¿por qué razones que el Señor habla también en cuanto a las imágenes aquí? Debemos tener en mente, acordar que el pueblo en Egipto existían muchos ídolos, muchos dioses. Y entonces el pueblo se había contaminado. Es más, hasta mismo antes de que el pueblo pasara en Egipto, hasta mismo que el pueblo estuviera en Egipto, acuérdense que el pueblo ya tenía la costumbre de las imágenes, de adorar a las imágenes. Esto nosotros encontramos en el mismo libro de Génesis, cuando Jacob, él prohíbe a sus familiares de tener las imágenes, los ídolos. Y haciendo una breve pesquisa en cuanto a las imágenes, yo fui en el buscador y puse imágenes, solamente imágenes, no puse idolatría, no puse ídolos, no puse nada, solamente imágenes. Y hay aproximadamente 61 versículos hablando en cuanto a las imágenes. Lo más interesante de todo esto es que en todos los versículos, de los 61 versículos que hay, en todos los versículos en ningún momento el Señor está aprobando o está de acuerdo en cuanto a tener imágenes, en cuanto a tener estos ídolos, porque hay que acordar que eso también es una clase de ídolo, es una clase de idolatría. Pero aquí muchos vamos a decir, pero esto a mi vida, ¿qué me va a agregar en mi vida? Diciendo que yo no tengo imágenes, yo no tengo otros dioses y tampoco tengo imágenes. Este mensaje no es para mí, porque yo no adoro a imágenes, yo no oro a las imágenes. Pero debemos entender algo. Las imágenes no es solamente tener una estatua en mi casa. Nosotros vamos a ver que como esto es un complemento o es una continuación del primer mandamiento, y en el primer mandamiento nosotros miramos que la idolatría, que los dioses no es solamente como hacían los paganos. Nosotros miramos que la idolatría se puede aplicar que uno mismo sea su propio Dios, ¿no? Nosotros miramos en el libro 1 de Samuel, hablando en cuanto a Saúl, ¿no? Que Saúl era una persona obstinada y esto Samuel lo considera como una idolatría, que es decir que el Dios de Saúl era él mismo. También nosotros miramos que en cuanto a la música es una idolatría, es como un Dios. Pero para que exista la música, ¿cuál es el siguiente componente que tiene que haber? El principal componente para que pueda sonar la música. ¿Se necesita de quién? De un instrumento, pero aparte del instrumento, para que el instrumento pueda sonar, ¿se necesita de quién? De la persona. Entonces, es decir, que también nosotros podemos hacer de las personas una imagen para nuestra vida. Hay que entender algo, que aquí las imágenes se refiere también a la persona adorar, y la palabra adorar aquí es seguir, obedecer, hacer caso a lo que supuestamente la imagen demandaba a la persona. Entonces nosotros vamos a ver que existen las imágenes modernas, que no son las estatuas en sí, sino que pueden ser otras cosas y que quizás nosotros, ojalá y espero en Dios que esto no sea la condición de ninguno de nosotros,
Pero puede ser que las personas estén siguiendo a imágenes, pero no de piedra, no de madera, no de metal, sino de carne y hueso. Pero aquí un detalle interesante, vamos de nuevo a lo que fue nuestra lectura bíblica. Y entonces aquí nosotros vamos a encontrar algunos principios muy importantes. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al versículo 6, nos dice así. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí nosotros, como mencionado, esto es como una continuación del segundo mandamiento, pero aquí el Señor ven diciendo, nos prohíbe hacer imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas, debajo de la tierra y debajo de las aguas. ¿Por qué es que el Señor presenta estas tres dimensiones acá? ¿Qué es lo que el Señor estaba queriendo dar a entender al pueblo? El Señor aquí está abarcando todo el universo. No hay que hacer imágenes, porque acuérdense que los egipcios tenían sus dioses que estaban en el cielo, como los astros, la idolatría de los astros, el sol, la luna, tenían estos dioses, pero tenían los dioses también que eran dioses que estaban en la tierra, uno de ellos, el dios Set, que era representado por el polvo, por la tierra, pero también tenían sus dioses que estaban en las aguas o debajo de las aguas. Por ejemplo, el Nilo. El río Nilo era un dios, era un ídolo para los egipcios. Entonces el Señor está abarcando a todo el universo y que viene diciendo que en ninguna parte, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y ni debajo de las aguas, se tiene que hacer imágenes. No se tiene que tratar de imaginar cómo es Dios, porque al hacer una imagen, lo que tú y yo estamos haciendo es poniendo un techo para Dios. Estamos limitando a Dios a una imagen. Y es por esta razón que el Señor prohíbe estas cosas. Y acuérdense, ¿no?, que cuando Dios habló con el pueblo desde el monte Sinaí, allá Moisés mismo dijo al pueblo, habéis oído la voz de Jehová vuestro Dios, y Él habló a vosotros, y ninguna imagen habéis visto. No viste a nada. Entonces, es decir, el Señor no se manifestó a nosotros en forma física. El Señor no se manifestó a nosotros corporalmente. Moisés mismo pidió al Señor, Señor, enséñame, muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor dijo, nadie ha visto la gloria de Jehová y ha sobrevivido. Entonces fue prohibido a Moisés, un hombre consagrado, un hombre santo, y el Señor le prohíbe esto. Por lo mismo que el Señor sabe que los seres humanos tienen una inclinación a la idolatría. ¿Por qué razón? Porque el ser humano necesita de algo, él necesita tocar, sentir, visualizar algo para creer. Lamentablemente el ser humano así es. Necesita estar mirando algo para creer. Acuérdense que después que el Señor había hecho su pacto con su pueblo, había pronunciado los 10 mandamientos, después de esto, ¿qué es lo que el pueblo hace? ¿Y qué ídolo fue? Un becerro de oro. ¿Por qué razón? ¿Por qué justo fue un becerro de oro? El becerro era una de las principales divinidades de los egipcios, el dios Apis. Era uno de los principales. Y acuérdense que Aarón dijo a la congregación, estos son vuestros dioses que te sacó de Egipto. ¿Cómo es que el Señor empieza los 10 mandamientos?
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahora viene Aarón, aquel que era uno de los líderes del pueblo, que había también escuchado la voz de Dios, que había visto cómo Dios ha manifestado su poder y que cada plaga que Dios había enviado a Egipto era golpeando una divinidad de los egipcios. Ahora el líder espiritual del pueblo, lo que él hace es llevar a la congregación a una profunda apostasía, adorando y llevando al pueblo y diciendo, miren, estos son vuestros dioses que te sacó de Egipto. Y entonces el pueblo empieza a adorar el becerro de oro. Entonces, por esta razón es que el Señor trata de prohibir. El Señor prohíbe al pueblo porque Él sabe que lamentablemente la humanidad tiene una inclinación a buscar una referencia para seguir. En vez de seguir a Dios. Miren, cuando el Señor estaba hablando a la congregación, manifestando todo su poder, ¿qué es lo que hace el pueblo? Dios quería tener contacto con su pueblo, hablar con ellos. Y el pueblo le dice, Moisés, hables tú con Jehová, hables tú con el Señor y no nosotros para que no vengamos a morir. Miren acá, Dios queriendo tener la relación con su pueblo y lamentablemente el pueblo está tercerizando acá, depositando a otra persona para seguir a otra persona en vez de tener el profundo contacto con Dios. Porque Dios no quería hablar con el pueblo en esta ocasión a través de Moisés. Dios mismo quería hablar a ellos, manifestarse a ellos, pero el pueblo, por falta de consagración, por falta de fe, pide a Moisés que Moisés hablara, porque ellos necesitaban de algo que fuera más parecido a ellos, más similar a ellos, para que ellos pudieran tener esta relación con Dios. Entonces, es decir, que su relación con Dios ellos estaban basando en Moisés. Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia, del Nuevo Testamento principalmente, los fariseos, los líderes del pueblo en el tiempo de Cristo, daban más gloria, daban más autoridad a Moisés de lo que aquel que había hablado con Moisés. Porque en todo momento que Dios se comunicaba con Moisés, en verdad, ¿quién era que estaba hablando con Moisés allí? Cristo Jesús. Cristo Jesús era el que estaba hablando con Moisés. Y ahora viene Cristo para querer habitar en medio de su pueblo, físicamente ahora, corporalmente ahora. Pero ¿a quién era que el pueblo daba más importancia? A Moisés. Mire, a llegar a tal punto de decir, Moisés dio a nuestros padres el maná en el desierto. Pregunto, ¿fue Moisés que dio? Por supuesto que no. Pero mire acá que el ser humano tiene la inclinación a seguir al hombre, a dar más gloria al hombre que al mismo Dios. El segundo mandamiento, nos está haciendo alusión a esto. Porque si yo hablar acá de imágenes, todos nosotros vamos a salir de acá. No, este mandamiento, check. Yo lo guardo perfectamente bien. Pero debemos entender el más allá. Acuérdense que en el primer sermón de esta serie, nosotros miramos, y el Padre mismo dijo que le agradó en Cristo amplificar la ley. Eso está en Isaías, ahora se me olvidó el capítulo exacto. Pero en Isaías el Señor dice que a Él le agradó que en Cristo se amplificara la ley. Entonces, es decir, que el segundo mandamiento es más amplio todavía de lo que tú y yo imaginamos. Vayamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Y aquí nosotros entonces vamos para contextualizar mientras ustedes buscan, San Juan 4, 24. El contexto de este pasaje aquí es Cristo hablando con la mujer samaritana. Y entonces ahí ellos empiezan como que un debate teológico, ¿no? Preguntando dónde se debería adorar
cuál era el templo que se debería adorar. Y entonces ahora Cristo le contesta algo muy importante a esta mujer. San Juan 4, versículo 24, nos dice así. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es, ¿cómo es la naturaleza de Dios? Espíritu. Esto acá nos está diciendo que el Señor, porque ¿cuál era la controversia que estaba viendo acá? Entre Cristo y esta mujer. ¿Qué era lo que la mujer estaba diciendo a Cristo? Preguntando, ¿dónde se debería adorar? ¿Sí o no? Si hay que adorar aquí o hay que adorar allá. ¿Quién es el que tiene la verdadera adoración? Y entonces, ¿qué es lo que Cristo contesta? Dios es espíritu. Entonces, lo que Cristo está diciendo, Dios no se limita a un simple templo. Dios no se limita a un simple lugar, sino que Dios va más allá de esto todavía. Dios es mayor que esto. Dios no necesita de un templo hecho por manos de hombres para que Él sea adorado. Pero ahora viene un detalle interesante. Todos aquellos que van a adorar a Dios, ¿cómo tienen que ser también? ¿Adorarle cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, entendiendo la verdadera adoración, entendiendo cómo se adora a Dios, no limitándolo a Dios, no poniendo un techo a Dios, sino que entendiendo la amplitud, la magnitud que tiene la ley de Dios y que tiene el carácter de Dios. Son adoradores así que Dios quiere. Dios no quiere simples guardadores del sábado que quedan con solo lo que está en el cuarto mandamiento, sino que Dios quiere algo que nosotros nos aprofundicemos y que entendamos cuál es el espíritu del sábado. Porque pregunto, los fariseos, ¿ellos adoraban a Dios en espíritu y en verdad? ¿Sí o no? ¿Los fariseos adoraban en espíritu y en verdad? No. No lo adoraban en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? ¿En qué nosotros simplificamos la ley? En dos, son dos. ¿Y cuáles son estos dos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿los fariseos amaban a su prójimo como a sí mismo? Por supuesto que no. No. Y es por esto que cuando Cristo, hablando, Él dijo, si Dios quisiera, sacaría de estas piedras hijos de Abraham. Pregunto, ¿Cristo está hablando a piedras literal, sí o no? No. ¿A quién Cristo estaba señalando en este momento? A los gentiles. Porque los fariseos, los líderes, decían que los gentiles eran piedras, cerdos, y palabras fuertes, ¿verdad? Y entonces Cristo ahora los mira y dijo, mira, ustedes acá están más preocupados con los rituales, con las ceremonias, que con el espíritu de la ley. Y yo os digo que si el Padre Celestial quiere sacar de estas piedras, de los gentiles, hijos de Abraham, Él lo puede sacar, porque Dios no se limita a un templo, Dios no se limita a un edificio, Dios no se limita a la imaginación humana. Y lamentablemente, el segundo mandamiento, nosotros tratamos de limitar a Dios al concepto humano, y no es así. Dios es espíritu. Y tú y yo cuando vayamos a adorar a Dios debemos adorar en espíritu y en verdad, sabiendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. No por simple tradición, no porque yo no tengo algo mejor que hacer, sino que yo estoy depositando todo mi cuerpo, toda mi mente en lo que estoy haciendo, que es en la adoración a Dios. Ahora les hago una pregunta. El segundo mandamiento acá nos viene diciendo que no podemos tener imágenes.
Entonces eso es decir que es pecado. Es pecado tener una estatua, ¿sí o no? Ok, entonces si yo pusiera una estatua acá, 2 estatuas acá, ¿ustedes se ofenderían, sí o no? ¿Sí se ofenderían? Si yo pusiera 2 estatuas de 2 querubines acá, ¿se ofenderían, sí o no? No. Si yo pusiera un dibujo grande acá de Jesús, ¿se ofenderían, sí o no? Sí. Ok. Debemos entender algo. Este mandamiento acá, lo que él prohíbe es la adoración. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se ofenden en que en su libro tenga un dibujo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos aquí se ofenden y arrancan esta página? ¿Por qué? Por ejemplo, hay personas que creen que los himnos que aparecen en las imágenes de Jesús es pecado. No se debe tener, porque el segundo mandamiento dice que no debemos tener imágenes. Hay personas que creen que es pecado las Biblias con ilustración, con dibujos, porque nosotros estamos quebrantando el segundo mandamiento porque nadie ha visto a Cristo. Entonces, ¿cómo tú sabes que esta persona es Cristo? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 17 hasta el versículo 22. Éxodo capítulo 25, capítulo 25, versículo 17 al versículo 22, nos dice así. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pregunto, ¿dónde estaban estos querubines? En el templo, ¿pero en qué lugar? En el lugar santísimo. ¿Y de allí se manifestaba quién? ¿Quién se iba a manifestar? La presencia de Dios. Y Dios se iba a comunicar con Moisés desde el lugar santísimo, del propiciatorio. De allí la gloria de Dios. Yo siempre pronuncio mal en español, que en portugués se dice Shekinah. ¿Cómo es en español? Shekinah. Ok, Shekinah. Allí estaba la presencia de Dios y estaban 2 querubines. Pregunto, ¿esto era idolatría, sí o no? No. ¿Por qué no era idolatría? No estaban adorando a los ángeles. Acuérdense que dentro del santuario, lugar santo y santísimo, en las cortinas, ¿qué era lo que estaban bordados allí? Los ángeles, ¿verdad? Cuando las cortinas se movían, parecía que los ángeles estaban, ¿qué? Volando. ¿Esto es un símbolo de qué? Es un símbolo del ministerio de los ángeles por la humanidad.
La sierva del Señor en el libro Cristo en su santuario, ella lo explica así. En Historia de la Redención también ella lo explica. Que el Señor mandó poner los querubines allá bordado en las cortinas para mostrar, para ejemplificar, para ilustrar el ministerio de los ángeles. Debemos de tener algo muy en claro. El Señor, Él trabaja con ilustraciones. Y a través de las ilustraciones, entonces, podemos entender y aprender mejor. ¿O no es menos cierto que hay un dicho que una imagen vale más que qué? Que 1000 palabras. Es más fácil de memorizar, es más fácil de aprender a través de la ilustración que a través de simples palabras. Por ejemplo, el santuario terrenal era una ilustración, era una miniatura del santuario celestial. Para que el pueblo pudiera entender, para que el pueblo pudiera comprender el ministerio que Cristo iba a desempeñar por la humanidad. De igual manera, los dibujos, no hay ningún problema si mientras estamos entonando un himno aparecen algunas imágenes. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están adorando esta imagen? Ninguno de nosotros. No la estamos adorando. Y por no la estar adorando, no es pecado. Si, por ejemplo, alguien acá, un día se fuera a hacer un seminario de Daniel, las 4 bestias, y se pusiera acá, más o menos de este tamaño acá, las 4 bestias, ¿esto sería mal? ¿Sería pecado? No, porque es una ilustración para que las personas puedan comprender mejor, que las personas entiendan. La sierva del Señor dice que la forma más sencilla y más eficaz de enseñar a los niños es a través de ¿qué? De figuras, de ilustraciones, de dibujos. Ahora, si yo cierro mi mente y yo digo, no, Biblia con dibujo no se puede porque está mal, entonces agarre tu Biblia de estudio y avéntala a la basura. Porque la Biblia de estudio está llena de ¿qué? De ilustraciones. Está llena de ilustraciones para que la persona pueda comprender. Ahora, lo malo es cuando la persona empieza a inclinarse. Esa es la prohibición que el Señor está dando en el segundo mandamiento. Inclinarse ante la imagen. Prestar culto a la imagen. Por ejemplo, vamos a ver otra ilustración acá. Primera de Reyes, capítulo 6. Y ahora aquí nosotros ya vamos a ver el templo que fue construido por Salomón. Y Salomón, esto sí, él fue no un extremo, porque el extremo acá sería malo, pero Salomón como que amplió el santuario. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 26. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 26. Aquí nosotros vamos a ver básicamente el mismo principio que nosotros encontramos en Éxodo, lo vamos a encontrar acá. Primera de Reyes 6, 23 al 26 nos dice así. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Miren acá, los primeros querubines eran ¿de qué material? Oro macizo, ¿verdad? Sin embargo, ahora acá, Salomón no hace de oro macizo. ¿Por qué? Miren, las medidas de estos 2 querubines en pies
eran 14.8 pies de alto. Para los que no entienden medidas de pies, en medidas por metro, era 4.5 metros de alto. Más o menos, qué sé yo, quizás del piso al techo. Ahora, entonces, él manda hacer de madera, porque hacer todo esto de oro macizo sería casi imposible levantarlo. Y entonces ahora, imagínense la magnitud que era el templo que construyó Salomón. No es de balde que los ancianos, cuando fueron a construir el segundo templo, solo en poner los cimientos, ¿qué hicieron? Cuando pusieron los cimientos, después que volvieron de Babilonia, empezaron ¿a qué? A llorar, porque ni siquiera se podía comparar con el primer templo que había construido Salomón. Entonces imagina, o sea, es decir, que no cabería acá. En donde estoy ahora, no cabería estos querubines, por el tamaño. Y esto acá no es ninguna idolatría, simplemente lo que Salomón hizo fue tratar de hacer el tamaño exacto de un ángel. Un ángel tiene aproximadamente 4 metros y medio o 14.8 pies de alto. Entonces lo que él trata de hacer es, ahora no quiere hacer una réplica, sino que en las dimensiones él lo quiere hacer igual. Los sacerdotes, cuando iban a hacer los sacrificios, tenían una escalera para subir en el altar de sacrificio y sacrificar los animales. De tan grande que era todo lo que mandó construir Salomón. Pero no queda allí. Vayamos al versículo del mismo capítulo, pero el versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 32, nos dice así. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Miren acá ahora que Salomón en la puerta de entrada del templo, Salomón manda dibujar querubines también. Entonces nosotros podemos ver que en la Biblia, en diversos momentos, en diversas ocasiones, hay imágenes, hay ilustraciones, y no está mal, no es pecado tener ilustraciones. Que hayan ilustraciones no es ningún pecado, siempre y cuando la persona no le esté prestando culto. ¿Okay? Otro ejemplo en la Biblia, Números capítulo 21, Números capítulo 21, versículo 8. Números capítulo 21, versículo 8. Y aquí nosotros vamos a ver algo que el Señor manda a Moisés hacer. Y para muchos, y es más, ahorita comento esto. Números capítulo 21, versículo 8 nos dice así. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Miren, esta palabra asta aquí es lo mismo que utilizaban los ejércitos como un estándar. ¿Okay? Y el Señor ahora manda hacer una serpiente. Serpiente en la Biblia es símbolo de ¿quién? El Señor manda hacer una serpiente de bronce. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Vamos al versículo 9. Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo, ¿qué tenía que hacer con la serpiente de bronce? Es más, Moisés puso un lugar, era algo tan alto, que de cualquier parte del campamento era posible ver a esta serpiente de bronce. Y una vez que una persona era picada por una serpiente, ¿qué tenía que hacer?
pero era solo mirar a la serpiente. ¿Cómo tenía que ser su mirada? ¿Cómo? Escuché, pero está débil. Mirar, pero no solo fijamente. Algo tenía que acompañar a su mirada. No adorar. Fe, muy bien. Ellos tenían que mirar con fe, porque ellos no estaban adorando a la serpiente, no estaban adorando a esta imagen que Dios manda a Moisés hacer, porque esta serpiente era un símbolo de ¿quién acá? De Cristo. Era un símbolo, no de Satanás, sino que era un símbolo de Cristo, y él hasta que era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué era? Entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos sabían que esta serpiente no tenía poder, pero ellos sabían que esta serpiente era una promesa del Salvador venidero. Entonces su mirada tenía que estar con fe, no en la serpiente, sino en lo que representaba, lo que simbolizaba esta serpiente. Y el mismo Señor Jesucristo nos habla de eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 14. San Juan, capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer hasta el 15. El 15, yo me atrevo a decir que es el versículo más famoso de la Biblia. Pero vamos a leer desde el 14. San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, nos dice así. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que mire entonces aquí, Cristo está ahora utilizando un símbolo de la serpiente con lo que él iba a hacer. Y así como la serpiente, ella fue levantada, y que la mirada de las personas hacia la serpiente tenía que ser una mirada de fe, creyendo en el Salvador venidero, porque el simple hecho de mirar a la serpiente, esto no iba a salvar a nadie. Si la persona fue picada por una serpiente y ella miraba hasta donde se encontraba la serpiente, pero no tenía fe en su corazón, de igual manera esta persona iba a morir. Ella tenía que mirar con fe, creyendo en la promesa de Dios, del Salvador que él iba a enviar. De igual manera, pregunto, ¿la cruz tiene algún poder? Ningún poder. La cruz no tiene ningún poder. Pero lo que simboliza la cruz y lo que fue hecho en la cruz transmite poder a nosotros, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Lo que fue hecho en la cruz, el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros, ahí, esto sí simboliza poder. Cuando tú miras, no estoy diciendo ahora que debemos estar cada rato mirando a la cruz. No estoy hablando de adoración a la cruz acá. Sino yo estoy hablando que simboliza la cruz, de lo que representa la cruz. Lamentablemente nosotros, principalmente los adventistas, demonizamos la cruz, demonizamos la imagen de la cruz, porque nosotros pensamos que automáticamente cruz, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Idolatría. Ahí está la cruz, esa es idolatría. Yo nada que ver con idolatría, nada de cruz. O sea, si tú adoras a la cruz, sí eres un idólatra. Si tú miras a la cruz adorándola, creyendo que en la cruz hay un poder que ella te va a dar, esto es idolatría. Pero lo que fue hecho en la cruz, lo que simboliza, lo que Cristo hizo en la cruz, el sacrificio hecho en la cruz, este sacrificio, el sacrificio de Cristo, hay poder. Y es por eso que él viene diciendo que así como Moisés alzó la serpiente, cuando el Hijo del Hombre sea alzado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le va a traer a él? A todos lo va a traer a él. Y después él dice, para que todo aquel que en él crea, entonces es decir, hay que tener la mirada al sacrificio de la cruz, hay que mirar con fe. Porque si yo miro el sacrificio de la cruz por mirar, no tiene ningún efecto en mi vida. Pero ahora si tú miras con fe en lo que Cristo ha hecho, si tú miras a Cristo, y aquí entra el problema,
Porque en esta ecuación las personas sacan a Cristo y solo está la cruz, solo está el instrumento. La cruz es un instrumento de tortura. Sacando a Cristo, ese es un instrumento de tortura. Pero si ahora tú miras a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces hay poder. Y entonces todo aquel que en Él crea no se perderá, no se va a perder, sino que lo que es que le va a proporcionar esto, vida eterna, a través del sacrificio de Cristo. Ahora vamos a ver lo que la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, lo que ella nos comenta en cuanto al segundo mandamiento. Patriarcas y Profetas, página 313. Patriarcas y Profetas, página 313. Nos dice así. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Bien, el problema entonces en el segundo mandamiento no es la imagen en sí, siempre y cuando no sean imágenes satánicas, imágenes demoníacas. Pero, por ejemplo, los querubines, los ángeles, o una Biblia con un dibujo, una ilustración de Jesús, de los apóstoles, no hay ningún problema, siempre y cuando no se esté adorando. El problema del segundo mandamiento es con la adoración, el prestar culto a las imágenes. Por ejemplo, cuando se habla a los hermanos católicos, ¿no?, en cuanto al segundo mandamiento que ellos están quebrantando abiertamente, ¿qué es lo que ellos dicen? Nosotros no adoramos a las imágenes. Los que dicen que nosotros estamos adorando están mintiendo. Nosotros los católicos no adoramos. Lo que nosotros hacemos es venerar a las imágenes. Eso es lo que nosotros hacemos. Veneramos a las imágenes, lo que ellas representan. Ok. Veamos cuál es la definición del diccionario en cuanto, primeramente, a la palabra culto. ¿Qué es lo que engloba esta palabra culto? Y después vamos a ver qué es lo que significa o qué representa la palabra venerar. Primeramente, entonces, vamos a ver qué significa culto. Y nos dice así. Como sustantivo, culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto con características divinas o sagradas, como un santo o una reliquia. Un culto religioso puede incluir oraciones y plegarias, sacrificios como el ayuno. A nivel personal, el culto religioso sirva a una persona para manifestar relacionarse con la deidad. A nivel social, el culto religioso se relaciona con la idea de comunidad y de crear y fortalecer la idea de grupo. Ok, el concepto español, en el diccionario español, el concepto que nosotros aprendemos acá como culto es lo mismo que la adoración. Es cultuar algo, venerar. Y aquí utiliza la palabra venerar.
Es lo mismo que prestar culto. El segundo mandamiento prohíbe cualquier prestación de culto a cualquier imagen. Está prohibido prestar culto. Está prohibido orar, porque culto es orar. Es prender una vela, un incienso. Es ofrecer un ayuno. Ofrecer una ofrenda a esta imagen. Esto es culto. O a lo que sea, o a la deidad, o a una persona. Yo personalmente nunca he sido católico. Pero yo tengo entendido que los católicos tienen por costumbre prender vela a las imágenes. Si alguien aquí ha sido católico, si estoy mintiendo, por favor, desmienta. Diga que es cierto, ¿verdad? Tiene por costumbre prender una vela. Tiene por costumbre hacer una petición a determinados santos, ¿sí o no? Y una vez que su pedido le es concedido, ¿qué es lo que esta persona tiene que hacer a la imagen? Agradecerle y darle una ofrenda, ¿sí o no? Hay personas que le dan una ofrenda a esta imagen. Discúlpeme, si esto no es culto, yo no sé qué es culto. Ahora veamos cuál es la definición del diccionario español en cuanto a la palabra venerar. Y mira lo que nos dice el diccionario español. Sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Rendir culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Es que no se puede venerar sin prestar culto. La definición del diccionario español es que si tú estás venerando a algo, es que tú tienes un profundo amor por esta cosa. Ahora aquí entra el punto. Los dos principios que el Señor dejó, uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu y por encima de todas las cosas. La veneración, cuando tú veneras algo, tú tienes un profundo amor por este objeto. Y tú le vas a prestar un culto a ella. Se va a venerar a Dios o a un santo. Pregunto, en el catecismo se dice que se tiene que guardar los días de fiestas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y los días de fiesta son días de quién? ¿De los santos? ¿Y en este día qué se hace? ¿Se presta un culto para este santo, sí o no? Por supuesto que sí. Con esto acá, yo no quiero aventar piedras a los hermanos católicos, ese no es mi propósito. Simplemente, no vamos a, lo que yo quiero mostrar aquí es que lamentablemente, claro que hay católicos que en su completa ignorancia, y cuando yo digo ignorancia no hablo de una manera despectiva, ¿ok? Pero en su completa sinceridad, porque hasta el momento esta es la luz que ella ha tenido, y ella cree que esta imagen, que este santo le escucha, y que este santo contesta su oración. Y ahora les hago una pregunta acá. Una persona que toda su vida, una persona de rancho, que mal sabe escribir su nombre, no ha tenido la luz en cuanto al segundo mandamiento y todo lo que implica. Cuando esta persona ora al santo, a la imagen, haciendo un pedido, ¿su oración es contestada, sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Es contestada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor no toma en consideración? ¿El tiempo de qué? De ignorancia. Si esta es la única luz que la persona ha recibido, que ella toda su vida le han enseñado que hay que orar a los santos, y esta persona en su completa ignorancia va y ora al santo, el Señor por supuesto escuchará su oración y atenderá, porque el Señor sabe que esa es la única luz que esta persona ha recibido. Esa es la única luz. Porque ¿sabes por qué les digo esto? ¿Cuántos creen acá
que Martín Lutero se salvará. Amén. Pero ¿sabías tú que Martín Lutero nunca guardó el sábado? Martín Lutero siempre guardó el domingo. Él nunca guardó el sábado. Porque ¿cuál fue la luz que el Señor le dio a Martín Lutero? La justificación por la fe. Esta fue la luz que el Señor le dio a Martín Lutero. Para esto el Señor llamó a Martín Lutero, para predicar sobre la justificación por la fe. Y el justo por la fe vivirá. A Martín Lutero Dios no le dio la luz del sábado. No le dio la luz del sábado. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Guillermo Miller se salvará? Amén. Guillermo Miller nunca creyó en el mensaje del tercer ángel. Cada vez que Guillermo Miller se estaba inclinando a aceptar este mensaje, sus hermanos, los hermanos que no habían aceptado, lo movían a no aceptar este mensaje. Entonces el Señor juzgará a cada persona de acuerdo a la luz que haya recibido. El Señor no te puede juzgar por una luz que tú no has recibido, por algo que tú nunca has escuchado, nunca lo has entendido. El Señor no te puede juzgar. Porque si es así, mis queridos hermanos, yo estoy seguro que hay muchos de ustedes acá que tienen sus abuelitos, sus abuelitas, bisabuelos, personas de fe, personas que amaban al Señor, pero que nunca les llegó la luz del sábado. ¿Tú crees que el Señor los va a juzgar en cuanto al sábado? Por supuesto que no, porque Dios estaría siendo injusto. Dios estaría siendo injusto a ellos si Dios los juzgara con una luz que ellos no han recibido. Entonces debemos entender, ahora sí, a nosotros sí nos toca todo el peso de la ley. Porque a ti y a mí, el Señor nos ha entregado toda suma de verdad. A ti y a mí no hay excusas de no, Señor, es que yo no sabía. Ay, Señor, es que se me olvidó. No. A ti y a mí toda la luz el Señor nos ha dado. Entonces no hay como decir, Señor, yo no sabía. No. Por eso que yo siempre digo, la luz puede ser una bendición en tu vida, pero puede ser una maldición. ¿Quién va a determinar qué será? Es uno mismo, ¿no? Ok, vamos a ir avanzando, vayamos a 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ahora nosotros vamos a empezar un poco aquí en la idolatría, en la apostasía. 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4, nos dice así. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Miren acá ahora que el pueblo lo que empieza a hacer con la serpiente de bronce. Empieza a adorarla, a quemar incienso, porque ahora ellos estaban atribuyendo el poder a la serpiente. No, es que la serpiente sanó a nuestros padres en el desierto cuando fueron pecados por ella. Hay que quemar incienso a la serpiente. Hay que adorarla porque de esta serpiente emana poder. Entonces mira acá que el pueblo lamentablemente ahora ellos fueron al opuesto de sus padres, porque ellos cuando miraban a la serpiente, ellos tenían como promesa, ellos miraban como promesa al Salvador venidero que iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Pero ahora ellos acá empiezan a adorar a las imágenes. Vamos a ver otro texto de la apostasía del pueblo. Vayamos a Levíticos capítulo 26, versículo 1. Volvamos a Levíticos. Y aquí entonces nosotros vamos a continuar viendo. Yo no voy a poner todos los textos que hablan de las imágenes de idolatría, porque todos nosotros conocemos. No voy a poner acá 61 versículos bíblicos que hablan en cuanto a la idolatría. Vamos a ver 2, 3 versículos más y vamos a la aplicación
para nosotros. Levíticos capítulo 26, versículo 1 nos dice así. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor viene hablando de algunas cosas que el pueblo hacía. Los ídolos, las imágenes, las estatuas. Hay alguna versión acá que dice poste. Hay una versión, principalmente está en portugués, porque esa yo también vi en portugués, que viene diciendo no elevar o no construir postes. ¿Qué vendría siendo los postes? ¿Qué ustedes creen que sería? ¿Ah? Columna, no. Lo que nosotros hoy en día conocemos como obelisco. El obelisco. En toda capital, en todas las capitales del mundo, hay obelisco. Podemos ver acá en Washington, hay un obelisco gigante. En México también hay, ¿verdad? En México también hay un obelisco. ¿Qué simbolizaba o qué representaba el obelisco? El miembro masculino. El miembro masculino. Porque ¿dónde estaban? Los obeliscos eran puestos en los bosques elevados, en los altares elevados. ¿Y cuál era el culto que ellos prestaban allí? ¿Qué era lo que ellos hacían? Era un culto que estaba regado de ¿qué? Orgía, inmoralidad sexual. Y donde había un obelisco, ellos sabían, aquí es un lugar de orgía. Acá es un lugar para adorar a Baal. Y aquí entonces existía el homosexualismo, y entonces mientras más relaciones ellos tenían, ellos creían que más estaban agradando al Dios Sol. Y cuando venía la lluvia, ellos creían que era el Dios Sol con la diosa Luna cohabitando, y la lluvia era el semen del Dios Sol. Y entonces, porque era el Dios de la fertilidad, y era el Dios que mandaba la lluvia a su tiempo para sus plantas, sus plantaciones. Pero pregunto, en el libro de Deuteronomio, allí el Señor dice, ¿quién es que manda la lluvia a su tiempo? El mismo Dios. Él envía la lluvia para que crezca el fruto de la tierra. Pero ahora el pueblo de Dios, aquellos que habían sido levantados por Dios, que tenían los 10 mandamientos, ellos empezaban a adorar en los parques, haciendo idolatría, pensando que la lluvia que estaba enviando era el Dios Sol y era su semen, la fertilidad para producir el fruto de la tierra. Lo más triste de todo es que, por ejemplo, y esto es motivo para uno ser metido a la cárcel, pero lo que es el homosexualismo es permitido por ley. El homosexualismo, lo que es la inmoralidad sexual, que tú puedes tener más de una pareja, es permitido por ley. Y ahora están eso lo vi en España, el bestialismo permitir por ley. Todo lo que Dios había prohibido porque provenía de los paganos, ahora se está volviendo a permitir. Pero lo más triste de todo es que en el medio del pueblo que Dios levantó para alumbrar el mundo con la verdad bíblica, lamentablemente hay teólogos, grandes eruditos, grandes entre paréntesis, con sabiduría humana, defendiendo el homosexualismo. Si la persona es homosexual, es su vida, ella va a prestar cuentas a Dios. Tú y yo no tenemos nada que ver con eso, cada uno hace con su vida lo que le plazca,
porque Dios ha dado el libre albedrío para que la persona haga lo que le plazca. Lo que sí no está permitido y que sí debemos estar en contra es de que dentro de la casa de Dios se levanten hombres para decir que eso está permitido. Eso es lo que debemos estar en contra. Eso es lo que debemos denunciar. Porque fue lo que el Señor en toda la historia de la humanidad ha prohibido en su pueblo, porque esto atrae maldición para el pueblo de Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Y aquí vamos a ver otro concepto, otro principio interesante en cuanto a las imágenes. Y aquí el Señor como que Él habla un poco a un grupo específico de personas. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, nos dice así. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Aquel que tenga imágenes, que preste culto a imágenes, o adoración, porque culto y adoración es una y la misma cosa. ¿Cómo es que el Señor lo considerará? Maldito. Pero ahora aquí entra un detalle muy interesante, que hay personas, y creo en Dios, que esta no es la situación de ninguno de nosotros, que tienen sus imágenes bien escondiditas, sus collares bien escondiditos, sus brazaletes, o su altar bien en el fondo del closet allá, para ir de vez en cuando echar un ojo al santo. La Biblia dice que aquellos que hacen son más malditos todavía. Porque ¿a quién cree que están engañando? A sí mismo. Maldito todo aquel que venga a ocultar los ídolos y las imágenes también. Y espero en Dios y creo que eso no es la situación de ninguno de nosotros acá, ¿no? ¿O será que no? Después vamos a ver. Vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8, y aquí nos dice así. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ok, nosotros sabemos bíblicamente que Dios es un Dios celoso. Y lo último que Dios quiere hacer, o que Dios va a tolerar hacer, es compartir su gloria, su nombre, con otro ser. Él es un Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los impíos hasta la tercera y cuarta generación, pero actúa con amor, con misericordia, con bondad hasta cuánta generación. A 1000 generaciones, pero ¿cuál es la condición? Uno tiene que hacer ¿qué? Guardar los mandamientos de Dios. Ahora, acuérdense que yo les mencioné, ¿no?, que nosotros no tenemos imágenes, no tenemos ídolos, ¿no, verdad? Hay silencio en el campamento. Pero miren, la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, la cita que nosotros hemos leído, ahí viene diciendo que Dios no permitirá que tú pongas a nadie o a nada en la misma posición que Él. A nadie. Él no va a compartir su adoración con nadie. Él no va a compartir su amor con nadie, el amor que corresponde a Él. Ahora, lamentablemente, hoy en día, hay personas que su imagen de escultura, su ídolo, ¿sabes quién es? Su pareja. Su novio, su novia, su esposo,
su esposa. La Biblia dice que debemos amar a nuestra pareja profundamente. Muy bien, los hijos. ¿Debemos amar a nuestros hijos? Sí, pero jamás por encima de Dios. Por ejemplo, perdón, ¿cuántos aquí estarían dispuestos a sacrificar sus hijos si Dios les pidiera? ¿Cuántos están dispuestos? Ahí nos pega duro, ¿verdad? Ahí es algo fuerte para nosotros. Porque hay muchas personas que dicen, Señor, por favor, dame fe. Yo quiero tener fe, Señor. Quiero que tú pongas fe en mi corazón. Si tú no estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, no hagas esta oración. No hagas esta oración. Porque Abraham dijo, Señor, yo quiero ver tu día. Muéstrame tu día, enséñame tu día. Y cuando vencen del día, acá no es el día del sábado. Era lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Y Dios dijo, ok, Abraham, ¿quieres ver? Bien, lleva a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas tanto, a la tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto para mí. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? ¿Obedeceríamos a Dios? ¿Nuestro amor a Dios estaría por encima de todas las cosas? ¿O está por encima de todas las cosas menos mis hijos? A mis hijos no lo toque. No le toque a mis hijos porque vas a ver una leona. Vas a ver un león. Y ahora, hay personas que abandonan a los caminos de Dios por causa de su pareja, por causa de su novio, porque él no quiere venir a la iglesia. Eso es un ídolo, es una idolatría, es un Dios en tu vida, porque tú lo estás poniendo por encima de Dios. Entonces debemos tener en mente, como yo les mencioné al principio, muchas veces tú y yo quizás no tengamos una imagen de piedra, de madera o de metal, pero quizás tenemos uno que es de carne y hueso. Y este mandamiento, el segundo mandamiento, aplica esto también. También se aplica lo que fue mencionado la semana pasada. Dedicar más tiempo a mi trabajo o dar más importancia a mi patrón, porque es el que paga mi sueldo. Porque sin este trabajo yo no puedo vivir, no puedo pagar la renta de la casa, no puedo pagar los biles. Entonces tengo que obedecer a mi patrón. Pregunto, entonces el patrón, ¿qué es en mi vida? Es un Dios. Lo estoy adorando al patrón. Pero no solamente son en la parte emocional, la parte sentimental. También hay, por cuestión del tiempo, yo solo voy a mencionar el texto, no lo vamos a leer, pero Jeremías capítulo 17, versículo 15, no lo vamos a leer, quiero que todos conocemos de memoria. Y el texto dice que maldito es todo el hombre que confía en el hombre, que deposita su confianza, que deposita su fe, que deposita su esperanza en el hombre. Y lamentablemente, yo no me voy a cansar de decir esto, pero lamentablemente en la parte espiritual, muchas veces nosotros depositamos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda nuestra fe, ¿en quién? En el hombre. Es algo que yo siempre digo, a mí me encantaría que todos los sábados fuesen sábados de campaña. ¿Por qué lo digo esto? ¿Cómo es un sábado de campaña? Llegamos temprano o tarde.
Temprano, ¿verdad? La iglesia está llena. Ah, no, es que el pastor viene de California. Uy, no, que este pastor viene de Texas. Este viene de otro país. No, tenemos que estar temprano. Hay que apoyar esta campaña. Amén, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué más importante? ¿El predicador o Dios? Dios está ¿cuántos sábados acá? Todos los sábados. Todos los sábados Dios está aquí. Pero parece que Dios se manifiesta con poder en sábados de campaña. O en sábados que va a predicar tal persona que, uy, cómo tiene conocimiento este hermano. Cómo predica bonito este. Mire, a mí esta me da un poco de risa. Una vez yo escuché a una persona que dijo, ay, cuando este hombre predica, hasta el infierno se calla. Oiga, ¿qué es eso? Hasta los demonios le hacen caso. Oye, nos estamos confundiendo. Nos estamos aquí quebrantando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Porque ahora lo más importante es el pastor, lo más importante es el predicador, lo más importante es esta persona y no la palabra de Dios. Parece que tenemos más respeto al hombre que al Señor, que a Dios. Porque lamentablemente el pueblo tenía más respeto a Moisés o al Señor Jesucristo. A Moisés. El pueblo daba más valor a Abraham o al Señor Jesucristo. A Abraham, a Moisés, a los grandes patriarcas y profetas. Y de igual manera, hoy en día, una vez un hermano me mencionó, no voy a mencionar su nombre por cuestión de, no lo quiero comprometer, ¿no? Pero él me dijo, no, hombre, en nuestra iglesia ya, los sábados vacío. Pero un día que decía, hermanos, el pastor Alejandro Bollón va a estar acá. Un estadio se quedaba chiquito. Y esto se llenaba. Y el sábado siguiente, ¿cómo estaba la iglesia? Vacía. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue a ¿quién? Al hombre. El ser humano sigue a los hombres. ¿Y cómo es que la Biblia lo llama a una persona así? ¿Cómo lo considera? Eres un maldito, un idólatra. Pero aquí Jeremías está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre que deposita su esperanza, el hombre que deposita su fe, el hombre que deposita su confianza en el hombre. Eres un maldito, eres un desgraciado. Y no digo acá para ofender a nadie, sino en el contexto acá eres una persona sin esperanza, sin fe, un idólatra. ¿Por qué? Porque yo estoy depositando toda mi esperanza en el hombre. Una vez una persona me dijo, había un hermano que se fue, ¿no? Y dijo, ay, ¿qué va a ser de la iglesia ahora? Este hermano era un pilar en nuestra iglesia. Y yo digo, oiga, creí que era Cristo. No es que este hermano se vaya ahora, ¿qué va a hacer de la iglesia? Y yo le dije, hermana, en la obra de Dios, nadie es indispensable. Porque ¿quién es que está en el control de todo? Cristo. Cristo está en el control de su obra. Porque cuando nosotros vamos al mensaje de las 7 iglesias y que Cristo está caminando por el candelabro de 7 brazos, eso es un símbolo de que Cristo está caminando por en medio de ¿dónde? De las iglesias, y especialmente ahora en la iglesia final. Pero si yo deposito mi esperanza en el hombre, si yo deposito mi esperanza en un líder espiritual, por ejemplo, ¿cuántos han visto lo que pasó recientemente con este líder, creo que es budista? Si no estoy mal, su nombre es Dalai Lama. ¿Cuántos lo han visto, la polémica que está en el mundo ahí ahora? Y ahora están saliendo más cosas de este hombre todavía. Y ahora, ¿cuánta gente se está escandalizando? No, yo creí que este hombre era un santo. Yo creía que este hombre de verdad era una divinidad en la tierra.
Y cuando se dieron cuenta de quién verdaderamente es esta persona, muchos se están escandalizando. Ahora pregunto, ¿qué pasa con los fieles seguidores de esta persona? ¿Qué va a pasar? Simplemente hay dos motivos. Hay el fiel que es ciego y sigue creyendo, y hay aquellos que se escandalizan y se apartan por completo. No estoy diciendo acá, es una ilustración que estoy dando, porque esto puede pasar en nuestro medio. Puede pasar que la persona después, no, es que oye, qué hombre santo, qué hombre consagrado. Ese es el apóstol Pablo de nuestros días, es el Elías final. Y ahí cuando este Elías final se cae, ¿qué pasa con los borreguitos que lo van siguiendo? Se caen igual. Vamos a ver otro texto acá. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando una persona es seguidora de hombre, cuando una persona sigue solamente a una persona y deposita toda su esperanza en la persona, si esta persona llega a entrar en apostasía, esta persona lo va a seguir. Y el texto aquí no está hablando para los que ya están en apostasía, sino que este texto está hablando de aquellos que están en la verdad, pero que lamentablemente en los últimos días van a seguir doctrinas de ¿quién? Pero pregunto, ¿el demonio se va a manifestar corporalmente para predicar? No. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar a grandes hombres para guiar una multitud de gente a la perdición. A mí me da tristeza cuando yo veo a personas que ponen su vaso con agua frente a la televisión porque el obispo va a orar y esta agua estará una agua bendecida. Y que esta agua va a sanar el dolor que tiene en su cadera, el dolor que tiene en su costilla, el dolor que tiene en la rodilla. Aquellos que compran la piedra que viene de Jerusalén, el agua que viene del río Jordán, las estacas, las astillas de la cruz de Cristo. Y la gente da dinero y dinero y dinero por estas cosas. Pero critican a los hermanos católicos porque oran a los santos. Critican porque estos están en apostasía, en idolatría. Pero mira estos, siguiendo a hombres, adorando a hombres y haciendo lo que dice el hombre. No, esto es idolatría, esto es tener una imagen. Porque la imagen no es solamente lo de piedra, lo de metal, puede ser algo de carne y hueso, tú deposita como que si la deidad, la divinidad estuviera en aquella persona y tú la vas a seguir. Y tú vas a hacer todo lo que esta persona dice. La semana pasada una hermana me mencionó que en una iglesia los fieles lo que hacen es todo su sueldo lo entrega a la iglesia y la iglesia lo va a administrar. La iglesia va a pagar los biles, la iglesia va a pagar toda, la persona no se queda con nada. Y si tú le vas a cobrar, tienes que ir a la iglesia porque allá el pastor, el líder espiritual, tiene el dinero de la persona y él va a pagar los biles de la persona. Miren qué tremendo esto. Miren qué tremendo. Pero, mis queridos hermanos, hay un juicio de parte de Dios para estos líderes estafadores. Dios dice que le enviará plagas sobre estas personas que están llevando una gran multitud a la perdición. Dios enviará plagas y duras plagas sobre ellos. El libro Primeros Escritos va diciendo que uno de los que más van a sufrir en los últimos días con las plagas son los líderes espirituales, los líderes religiosos que llevaron a gran multitud a la perdición. Pero también no hay excusa para aquellos que prefieren, así ha dicho el pastor. Para aquellos que siguen este estilo de vida, tampoco hay excusa.
y también vas a tener que pagar las consecuencias de su decisión. Porque el verdadero cristiano, ¿cómo tiene que vivir? Con un escrito está. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que Dios les bendiga en este día. Este es mi deseo y mi oración, y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con oración. Amado y santo Dios, gracias te damos porque en esta mañana tú nos has revelado un profundo principio en cuanto al segundo mandamiento. Y hemos visto, Señor, en este día, que quizás muchos de nosotros estamos haciendo del hombre un ídolo en nuestra vida. Quizás estamos siguiendo a hombres o dando más importancia al objeto, a la criatura que al Creador. Y por esta razón, Señor, en esta hora queremos pedir que tú nos ayude a que no vengamos a compartir la gloria que corresponde únicamente a ti, el honor que corresponde únicamente a ti, Señor, con nadie más. Que vengamos, así como Cristo ha dicho en su palabra, que los verdaderos adoradores, los que van a adorar a Cristo en los últimos días, irán a adorar en espíritu y en verdad. Que nosotros podamos adorarte a ti, Señor, de esta manera. Que vengamos a entender que los 10 mandamientos son muy amplios, abarcan muchas cosas, Señor. Y que nosotros no vengamos a quedar con la letra de la ley, sino con el espíritu de tu santa ley. Y que podamos amarte a ti sobre todas las cosas, por encima de todo, y a nuestro semejante como a nosotros mismos. Todas estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos.